Hola a todos y todas. Saludo especial a todas las compañeras y compañeros que están viendo esta sesión. Hoy la exposición va a ser sobre materialismo dialéctico y filosofía de la praxis. Yo soy Diana López Cardona y espero brindar algunas herramientas útiles para avanzar con la lectura del Capital de Marx en esta escuela de formación del ALBA. Inicialmente voy a plantear algunas reflexiones respecto del materialismo dialéctico como aporte del pensamiento de Marx y luego vamos a reflexionar sobre lo que significa ubicar el pensamiento de Marx como filosofía de la praxis. Bien, vale decir que mucha tinta se ha corrido intentando ocultar o negar el carácter dialéctico del pensamiento de Marx, en particular para despojarle de su carácter revolucionario. En algunos casos, velado tras la intención de darle un carácter más académico a los aportes de Marx, o bien por querer mostrarlo como una doctrina. em, Esto con la intención de hacerle más entendible o práctico, ¿no? Era a veces una buena intención, digamos, el querer mostrar a Marx de una manera, digamos, más plana, más llana, pero esto lo que ha generado es un reduccionismo y en algunos casos cierto dogmatismo respecto de los planteamientos y las propuestas de Marx. En el ámbito de la filosofía, la preocupación estuvo centrada en demostrar que Marx seguía siendo un hegeliano de izquierda, pero hegeliano al fin y al cabo, ¿no? Mostrando al pensamiento de Marx como una continuación del pensamiento de Hegel, ¿no? En otros casos, algunos filósofos han querido mostrar la relación intrínseca de Marx con Kant, intentando presentarlo más como una especie de neocantiano, ¿no? Y esto, bueno, de alguna manera niega completamente la concepción dialéctica y materialista que plantea Marx y desde la cual va construyendo toda su obra, ¿no? Por ello también se le promueve como un pensador moderno, bueno, que han querido mostrar que es un continuador del pensamiento de la modernidad, cuando a todas luces es uno de los pensadores contemporáneos más relevantes de todos los tiempos. Lo dicen todos los grandes espacios académicos, intelectuales y de militancia política también. Em, y, y bueno, es importante también recalcar que su construcción de pensamiento a partir de la dialéctica y de la perspectiva materialista da un giro a la concepción filosófica que se sostuvo al menos desde el siglo V y antes de Cristo y que se instaló con Platón, ¿no? Si bien Marx estudia y por supuesto cuestiona y supera a Hegel en este sentido de concebir la dialéctica desde una perspectiva materialista, Hegel no es el único filósofo con el que va a dialogar Marx en este sentido, ¿no? También le interesó y estudió de manera sistemática los aportes de los filósofos antiguos, particularmente los presocráticos, que expresaron otras formas de pensamiento y que dieron luz a varios de los presupuestos del marxismo, ¿no? Es el caso de Heráclito, el filósofo eh, que habla sobre el movimiento y cómo el origen de todas las cosas es ese movimiento. Demócrito y Leucipo, quienes afirmaron que todo viene de una partícula indivisible, que es esta a la que llamaron átomo, es decir, que las cosas no vienen de algo que no se conoce, ¿no? Sino que vienen de algo que es producto de la materia, que si bien no lo podemos ver, es una partícula la más pequeña e indivisible, es un elemento material, ¿no? Pero también Marx estudió bastante a Aristóteles, específicamente en el tema de la política, pero también a Epicuro, un posaristotélico con quien eh, también, digamos, a quien le dedicó bastante tiempo en su reflexión, eh, particularmente desde esta concepción materialista de la vida, y a quien
por supuesto, como sabemos, le dedica su tesis doctoral, ¿no? Esto muestra que Marx no solo estudió a Hegel y a los filósofos clásicos alemanes, como bien lo planteara Lenin, sino que también trabajó todo el desarrollo del pensamiento filosófico desde donde discute, reflexiona y también, digamos, toma algunos elementos para su concepción de materialista, ¿no? Em, Esto, digamos, va negando paulatinamente a esta afirmación de que Marx es un continuador de Hegel, mucho menos va a ser un continuador de Kant, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, vale aclarar que muchos de los elementos que se conocen respecto del método de Marx, del materialismo dialéctico, no fueron escritos directamente por él ni de una manera específica en algún texto particular. Es decir, Marx no tiene un tratado sobre materialismo dialéctico que podamos recuperar, analizar y estudiar. Más bien podemos encontrar esa perspectiva y ese posicionamiento eh, durante toda su obra, ¿no? En ese sentido, el materialismo dialéctico se puede considerar un método crítico y revolucionario que no está descrito en ninguna de sus obras y que se trata más bien de un camino por el que Marx transita durante todo su trabajo y que tiene que ver con una concepción particular de la vida, del mundo, de los seres humanos, de la historia, etcétera, ¿no? Sin embargo, sí podemos encontrar en algunos textos comentarios y algunas afirmaciones que hace Marx, sobre todo en diálogo y en discusión con algunas concepciones y algunos autores, ¿no? En relación con este tema, digamos, del materialismo dialéctico, eh, hay un, hay un apartado del segundo prólogo al Capital de 1872 donde Marx cuenta, digamos, un poco de qué se trata esta perspectiva y cuál es su relación y su distinción con la concepción hegeliana. Eh, a propósito de esto, va a decir, mi método dialéctico no solo difiere del de Hegel en cuanto a sus fundamentos, sino que es su antítesis directamente. Para Hegel, el proceso del pensamiento, al que él convierte incluso bajo el nombre de idea en sujeto con vida propia, es el demiurgo, una especie de principio ordenador de lo real, y lo real su simple apariencia. Para mí, dice Marx, por el contrario, lo ideal no es más que lo material traspuesto y traducido en la cabeza del hombre, ¿no? Es decir, allí va a mostrar este giro paradigmático que va a hacer Marx, ¿no? De manera similar, va a decir en la introducción a la crítica del derecho de Hegel y en la ideología alemana que el problema de toda la filosofía anterior ha sido considerar que la idea es absoluta, ¿no? Pero la realidad del mundo de la idea y dándole a esta última una entidad propia, más específicamente refiriéndose a Hegel, es uno digamos, de los problemas de la dialéctica, ¿no? Entonces, Marx va a hacer una inversión de esa lógica, eh, de considerar la idea como el principio ordenador y el principio absoluto, digamos, del mundo, y le va a dar un giro para mostrar qué es la realidad y desde la realidad desde donde se puede generar un proceso de conocimiento, ¿no? Es un giro epistemológico también importante. Y en la misma, digamos, en el mismo sentido va a ser un giro histórico, ¿no? Porque Marx hace una inversión de la lógica y de la historia en el sentido universal y la revisa no ya desde la idea absoluta y desde su universalización, sino a partir de sus contradicciones. Digamos, un elemento característico de la dialéctica va a ser esta, que no solamente va a presentar las formas tal y como son, sino que también las va a mostrar en sus plenas contradicciones. Desde los manuscritos hasta el Capital, Marx va a discutir con estas concepciones, digamos, idealistas de la dialéctica, particularmente con las hegelianas, porque digamos, son las más elaboradas y a las que más
trabaja, digamos, de manera concienzuda Hegel. Y, y Marx en toda su obra va a estar, digamos, en esa polémica, ¿no? En los manuscritos del 44 va a decir que Hegel hace del hombre la conciencia que se conoce a sí misma, ¿no? Y que ese va a ser el centro de su fenomenología. Pero, al contrario, va a plantear Marx la conciencia tendría que ser la del hombre real, y es a partir del hombre real que se genera la conciencia, o de los humanos reales que se genera la conciencia. Por eso Marx no separa la conciencia de la realidad, sino que por el contrario muestra cómo la conciencia deviene de esa realidad. Y en el Capital, digamos también, así como en los Gundrices, va a plantear algo parecido, ¿no? Defiende la pertinencia de la historia y la lógica dentro del análisis, digamos, materialista, pero no como un orden unívoco, ¿no? Sino como diverso y contradictorio. En el Capital va a emplear la lógica, por supuesto, para estudiar la sociedad capitalista, pero de una manera aterrizada, terrenal, ¿no? Digamos, a partir del análisis de los sujetos y de las relaciones sociales y no de los conceptos. De hecho, bueno, va a plantear algo así cuando ustedes lo lean en el Capital, algo relacionado con cómo estudiar las formas del capital, no desde el dinero como una cuestión abstracta, sino desde las relaciones sociales y cómo las relaciones sociales tienen que ver con esa producción del dinero. Y a propósito, digamos, de este tema, de cómo él da este giro de la dialéctica hegeliana, le da un giro hacia una perspectiva materialista de la dialéctica, va a plantear en el prólogo también lo siguiente. Yo he criticado el aspecto mistificador de la dialéctica hegeliana hace cerca de 30 años, cuando todavía estaba de moda. La mistificación sufrida por la dialéctica en las manos de Hegel no quita nada el hecho de que él haya sido el primero en exponer, en toda su amplitud y con toda conciencia, las formas generales de su movimiento. En Hegel, la dialéctica anda cabeza abajo o de cabeza. Es preciso ponerla sobre sus pies para descubrir el grano racional encubierto bajo la corteza mística. Esto es fundamental para comprender, digamos, que Marx va a reconocer las contradicciones como parte intrínseca, digamos, del análisis y del estudio de las relaciones sociales, y va a dar un salto cualitativo, digamos, en el momento en que esas contradicciones se agudizan y se transforman, digamos, por eso van a tener un carácter revolucionario. En ese sentido es importante reconocer que el método es el camino para analizar y actuar en el mundo, ¿cierto? No de una forma unívoca, no para comprender solamente, sino para reconocer todos los componentes que hacen a esa totalidad. La importancia de analizar el capital en ese sentido no sería por el capital mismo, ni por el dinero o por la forma del valor, sino por el conjunto de relaciones que se dan allí y que se dan en permanente contradicción. En ese sentido, para Marx, conocer la realidad de las relaciones, analizarlas en sus contradicciones y avanzar en acciones que transformen esa realidad van a ser el ejercicio, el camino del materialismo dialéctico que a su vez generan praxis, es decir, un ejercicio de acción y de reflexión que permite la transformación de la realidad. Bien, digamos esto, para no extenderme mucho, sería en términos generales parte de la concepción del materialismo dialéctico. Ahora bien, este materialismo dialéctico está ligado, como decía anteriormente, a la praxis. Y en ese sentido, bueno, se ha planteado que el trabajo de Marx también puede ser entendido o asumido como una filosofía de la praxis, ¿no? Que sería, en últimas, una concepción particular de asumir la filosofía como acción y no solo como contemplación del mundo, ¿no? Es decir, tendría ese carácter transformador y revolucionario. Y justamente se da, bueno, esta es una discusión que también se ha dado durante mucho tiempo y hay muchas escuelas y muchas perspectivas distintas respecto de este tema,
pero vale la pena sí plantear que la praxis ha sido un elemento central también dentro de la concepción de Marx y de toda su obra. eh, digamos que está intrínseca en todo su trabajo, eh, y tiene que ver también con esto que planteábamos respecto del giro que da Marx en relación con la filosofía anterior a él, ¿no? O de la tradición filosófica en general. Y es que, digamos, a partir de Platón se da una, eh, digamos, una separación, un distanciamiento de la vida activa, eh, que sería la acción en el mundo, y la vida contemplativa, que sería la teoría o la contemplación, digamos, en griego. Estas dos esferas de la vida activa y la vida contemplativa, fueron definidas y trabajadas por Aristóteles para comprender la ruptura que hace Platón respecto de estas dos, ¿no? Es decir, la filosofía clásica, la filosofía desde Platón, eh, genera, digamos, esta separación. También lo van a decir filósofos más contemporáneos, ¿no? Platón separa la vida activa de la vida contemplativa cuando saca la discusión y la reflexión filosófica del ágora, que era el espacio público donde se debatía todo, y la traslada a la academia, ¿cierto? A su escuela de formación filosófica. No en vano, digamos, nuestras universidades y toda la producción que se da, digamos, en este terreno se llaman producciones académicas, ¿cierto? Son lugares específicos donde se produce este pensamiento. Mientras que la vida de la acción, la vida pública, la vida política, quedó despojada de esa vida contemplativa, de esa teoría, ¿no? Entonces es Platón quien la separa, pero es Marx justamente quien devuelve esta discusión de la teoría, de la contemplación a la vida pública, eh, y no como lo había hecho el idealismo clásico de considerar que desde la teoría podíamos hacer alguna lectura de la vida activa, sino que sería la vida activa la que nos da elementos para hacer esta posibilidad de contemplar, ¿no? De hacer teoría. Ese movimiento, digamos, de lo que produce la acción y la contemplación y la teoría, es lo que en Marx sería la unidad dialéctica teoría-praxis, ¿no? Y aquí también vale hacer una aclaración, y es que la praxis no se puede traducir, no se puede entender o asumir como práctica, porque la práctica es, en últimas, digamos, un elemento que está dado en las acciones más cotidianas. En este sentido de la política, la praxis es acción, digamos, el aparecer en el mundo, el ejercicio del ser humano, digamos, en su condición de humanidad en el mundo, ¿no? Eh, entonces, bueno, allí retoma Marx el concepto de praxis y presenta sus planteamientos contra toda filosofía anterior, ¿no? Que se expresa, eh, que él la va a plantear claramente en sus manuscritos del 44, pero también en sus discusiones con Feuerbach y en las famosas 11 tesis a Feuerbach, ¿cierto? Para mostrar cómo, digamos, no se trata de interpretar solamente el mundo y la realidad, o de darle una entidad propia a la idea y a la producción de ideas, sino que aquí de lo que se trata es de transformar esa realidad, ¿no? Que es una realidad además de muchas contradicciones. Y eso también, bueno, lo va a plantear, eh, este cuestionamiento lo va a plantear en la filosofía del derecho de Hegel y en la ideología alemana. Bien, digamos, ese sería como en últimas parte de la concepción de praxis en Marx, y por eso se va a decir que, digamos, el trabajo de Marx es una suerte de filosofía de la praxis, ¿no?
Y es una suerte de filosofía de la praxis porque es una intención de volver a la reflexión, a las preguntas sobre la realidad concreta, ¿no? De analizar la realidad concreta, los sujetos reales, ¿cierto? En un momento, en un tiempo histórico específico. Y por ello se retoma esta concepción particularmente de, digamos, las posturas de Gramsci, de Kozik, ¿no? Eh, que es como en últimas devolverle el sentido de la filosofía como una acción, como el acto de filosofar que desarrollan todos los sujetos en el mundo y que también a su vez es político, ¿no? Es decir, si se filosofa en el mundo, sobre el mundo, es también una acción, una actividad política, ¿no? Eh, bueno, otros filósofos, en especial Adolfo Sánchez Vázquez, Dussel, Cohen, retoman esta concepción en discusión con Nadia Amat, que es el método del materialismo dialéctico que se utilizó en Rusia y que de alguna manera convirtió el marxismo en una doctrina, ¿cierto? La dogmatizó, de alguna manera la encorsetó, convirtiéndola en una teoría traducida en manuales que, digamos, se estudiaban para repetir o reproducir interpretaciones realizadas, digamos, a través de algunas categorías que se mostraban estáticas, ¿no? Contrarias a la perspectiva dialéctica. Eh, pero también, digamos, la filosofía de la praxis como una corriente particular de interpretación y de concepción del marxismo, discute con interpretaciones realizadas por Althusser y los althuserianos que academizaron a Marx, ¿no? Despojándolo de su carácter revolucionario y que además también contribuyeron a manualizar, digamos, a convertir en manuales el marxismo como una especie, digamos, de cartilla que se aprende para repetir y reproducir, ¿no? Como una serie de leyes que tendrían que aplicarse en cada nueva lectura de las relaciones sociales indistintamente. Entonces, por eso es importante esta distinción, ¿no? Aclarar que hay otras lecturas respecto de los aportes de Marx. Por ejemplo, en la actualidad también hay varios movimientos sociales, particularmente en América Latina, que vienen recuperando el carácter transformador del pensamiento de Marx y lo asumen como método de formación, acción, ¿no? Como materialismo dialéctico e histórico, donde se reconocen los sujetos de la acción, la importancia del trabajo, de la organización, ¿cierto? Como productores de conocimiento y como formas de ese camino por recorrer para la transformación social, ¿no? Entonces, bueno, se asume este método no solo para analizar y cuestionar al mundo y al sistema, sino para realizar una crítica, digamos, real, concreta a las formas de dominación y desigualdad específicas en un tiempo y espacio histórico para actuar en el mundo, ¿no? Este carácter transformador de cambio radical de las formas de dominación es una de las finalidades, digamos, más importantes del materialismo dialéctico y de esta corriente de la filosofía de la praxis, ¿no? Bueno, quedarían muchas cosas por conversar. Efectivamente, si Marx es un filósofo de la praxis o no. Bueno, me parece que Marx ha discutido fuertemente con la filosofía y que podemos reconocerlo más como un pensador y que su obra es más un pensamiento en sentido integrador, ¿no? Más que en la concepción clásica de filósofo, ¿no? Pero me parece importante, interesante ver que hay una corriente, analizar que hay una corriente de filosofía de la praxis que desmitifica y desdogmatiza, digamos, eh, esta perspectiva, ¿no? La perspectiva más clásica desde la cual se quiere ubicar muchas veces el pensamiento y la obra y la propuesta de Marx. Bueno, esta concepción de materialismo dialéctico y de filosofía de la praxis son concepciones metodológicas, epistemológicas de Marx, eh, que deben ser no una fórmula o algoritmo para aplicar, sino una manera de asumir, de pensar, de leer y de actuar en las relaciones sociales y en el mundo, ¿no? No se trata de aplicar una suerte de leyes universales para interpretar lo que nos ocurre,
o tal vez leer la realidad a través de los lentes de un pensamiento específico. Se trata más bien de adquirir una forma propia de análisis para la transformación de nuestras condiciones particulares, ¿no? Pues no existen leyes únicas para analizar las relaciones sociales a través de la historia, eh, sino que hay, digamos, formas de analizar ese momento histórico y empezar a buscar transformaciones radicales y revolucionarias a esas condiciones de opresión y dominación. Eso sería, digamos, parte del mensaje desde esta perspectiva, ¿no? En ese sentido, me parece que la lectura del Capital tiene que ser una lectura renovada que desmitifique, descolonice y descentre el pensamiento de Marx también, eh, porque si bien es un hijo de su tiempo y de su espacio, digamos, es un alemán, judío, etcétera, digamos, del siglo XIX, también sus aportes nos hacen ver cómo podemos reconocer a partir de esta perspectiva y de asumir esta perspectiva como, como una perspectiva crítica que nos permite reconocernos a nosotras y a nosotros mismos en este tiempo histórico, en este espacio específico de nuestra América, en un momento particular también de, digamos, de este sistema mundo, ¿no? Entonces, me parece que es interesante, digamos, sumar todas estas reflexiones, preguntas y caminos posibles para hacer esa lectura, siempre atendiendo a hacer una lectura de la realidad a través de elementos que nos permitan enriquecer esa lectura de la realidad, y una de esas puede ser efectivamente la lectura del Capital. Bueno, agradezco muchísimo su tiempo, espero que haya sido útil esta breve exposición. Un fuerte abrazo y muchos éxitos en esta formación.